Les voy a contar una aterradora experiencia real que le sucedió a un profesor rural de la CONAFE, Comisión Nacional del Fomento a la Educación. Esto que les contaré tiene muy poco que pasó, sucedió en las montañas. Allí se le apareció la famosa cosa mala, el impresionante nahual que los arrastraba por el monte. Este relato es para toda la familia. Es un evento aterrador que se sale de la realidad y está basado en eventos reales. Para contarlo, por favor, apaguen la luz, cierren los ojos y echen a volar la imaginación. Título del evento: La cosa mala. Relato del nahual que te arrastraba por el monte. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Les voy a contar una experiencia real con una bestia híbrida, con un ser cruza con ser humano. Esto me sucedió en un lugar de la sierra del pueblo de Aquismón. La verdad prefiero ni nombrar el nombre del lugar, ni dar detalles, dado que yo trabajé para allá, en la Comisión Nacional del Fomento a la Educación. Esto que contaré tiene poco, de hecho fue hace como 3 meses. Les cuento que el virus apenas estaba terminando por incubar. Ya todos estábamos vacunados, pero muchos maestros ya no querían trabajar ni ayudar a las comunidades indígenas. Recuerdo que los maestros rurales, esa mañana llegamos muy temprano al centro del municipio y agarramos la camioneta que nos dejaría hasta orillas de la carretera, para después caminar montaña arriba con dirección a la comunidad. Esa mañana no llegó mi compañera de escuela, posiblemente estaba enferma, y como yo no tenía mucha prisa, la esperé un poco, pero como llegaba un poco tarde, mejor me adelanté para organizar los pendientes que ya tenía. Eso sí, llegué muy cansado, porque después de haber caminado un buen tramo, ya me sentía fatigado. Como ya tenía algunos meses por allí, la gente del pueblo ya me conocía. Algunos, si me encontraban, me acercaban en burro, otros más en camionetas, pero de plano, la mayor parte del camino lo hacía a pie. Esa mañana fueron pocos alumnos a tomar clases. Al preguntar de la ausencia, los familiares me confirmaron que la mayoría de los niños estaban enfermos de la gripa y en algunos casos sus dolores eran musculares, pero al final de cuentas, como quien dice, por ser pobres, ellos no se vacunaban y al parecer nadie veía por ellos, solamente los maestros. Pero bueno, no le di mucha importancia y continué con mis clases. Recuerdo que solamente habían ido 7 niños de un total de 20. Ese día uno de los niños me invitó a comer a su casa, tortillas de maíz y frijolitos, y gustoso acepté. Antes trabajé un poco reparando las ventanas del salón, allí donde daba clases, y después de unos minutos nos tocó ir a comer a la casa de Jaimito. Les cuento que yo nunca había ido a ese lugar, y para llegar caminamos 40 minutos entre las barrancas allí en la montaña. Al llegar a la humilde casa, nos recibieron sus padres y nos invitaron a pasar. Adentro miré que estaba una señora como de 70 años, la cual estaba terminando de hacer tortillas. De inmediato me sentaron en la mesa y me sirvieron de comer. La anciana era muy amable conmigo, porque decía que yo me parecía mucho a su hijo. Después me sirvió un jarro de café con leche y me dio un pedazo de pan de pueblo. Les juro que esa mujer no me quitaba la vista de encima. Y cuando le pregunté por qué decía que me parecía mucho a su hijo, creí que no debí de preguntar eso, porque la respuesta me dejó helado.
En ese momento la anciana se soltó a llorar, mientras que los demás integrantes de la familia comenzaron a ponerse nerviosos. Yo pensé que extrañaba a su hijo, porque se había ido a los Estados Unidos o a otro estado de la República a trabajar, así como lo hacían varias personas. Pero no. Al pobre hombre le pasó algo muy aterrador. En ese momento empezó a ponerse muy extraña la situación, y más al escuchar a la extraña cosa que le había sucedido. Fue allí que la anciana, en confianza, me dijo: Mire, maestro, no sé por dónde empezar, pero como verá, desde que usted llegó a la casa habrá notado cosas extrañas, como cadenas, grilletes, cruces de madera, estacas y muchos machetes, además de varios frascos con sal. Pero bueno, si me lo pregunta, eso es para defendernos de la cosa mala, aquella que te arrastra por los cerros. Lamentablemente, ha dañado a un integrante de mi familia. Profesor, a mi hijo, el cual era campesino, se lo llevó hace mucho tiempo allá por el monte, la cosa mala. Es una extraña criatura que todos conocemos. Extrañado de lo que decía la anciana y sin comprender realmente esto, le pregunté que quién y que para dónde se lo llevaron. Esto se lo pregunté sin saber. De hecho, no sabía nada de la situación, y lo que me volvió a repetir me dejó en shock. Maestro, a mi hijo se lo llevó la cosa mala, esa bestia que nunca calma su hambre. Lamentablemente, no le dejó ni los huesos para poder enterrarlo. Estaba confundido por el nivel de ignorancia de la familia, y más porque no tomaban con seriedad el asunto. En ese momento, el papá de mi alumno se disculpó por asustarme, pero me dijo que efectivamente ese pueblo estaba marcado y asediado por la cosa mala, por un enorme lobo negro, el cual era un brujo, uno que siempre tenía hambre y no se cansaba de comerse al ganado. De hecho, ya se estaba saboreando a los seres humanos, como en el caso de su hermano. Dios mío, les juro por Dios que no supe qué decir ni tampoco qué hacer. Es más, hasta vergüenza me dio seguir comiendo mientras todos lloraban. Entonces la señora se sentó conmigo y me dijo: Mire, profesor, nosotros lo queremos mucho, y más porque los niños están bien contentos con usted y con su trabajo. Por favor, no se vaya. Y también no se acerque a los cerros a caminar, y más por las noches, porque no queremos que la cosa mala lo vaya a lastimar. Les juro por Dios que me reí de los nervios, y es que efectivamente, alguno de mis alumnos ya me había platicado que durante años se aparecía un nahual, el cual asombrosamente cada tercer noche les pedía un borrego, después un chivo, y en casos extremos ya quería un caballo, a cambio de no devorar a los campesinos. Supuestamente, calmando el hambre de la cosa mala, esta ya no los molestaba para nada, pero lamentablemente una tarde devoró al hijo de la pobre anciana. Recuerdo que aún había sol, y después de comer me despedí agradecido, y para no ser grosero, le dije a la anciana que me cuidaría. Lamentablemente, como maestro, uno no cree en estas cosas, así que no le di mayor importancia y seguí mi camino. Uno a veces encuentra cosas que no quiere, y a pesar de que la gente te lo advierte y te dice de los peligros, la ignorancia del ser humano es mayor. Esa tarde quise asomarme por una barranca para tomar unas fotos. De hecho, me gustaba el paisaje y lo conseguí. Y ya rumbo a mi cabaña, allí donde descansaba, bajé sin cuidarme mis espaldas.
pero de repente me aventaron una piedra, una del tamaño de una naranja, y esta por poco y me pega en mi cabeza. Gracias a Dios la esquivé y se estrelló con otra roca. Al voltear de reojo miré a un animal, lo más parecido a un perro, pero de color oscuro, solo que este corría en posición humana hasta que lo perdí de vista. Madre mía, exclamé, ¿qué demonios fue eso? Ahora sí estaba un poco espantado, y como pude corrí y no paré hasta llegar al lugar a donde los maestros descansábamos. No les voy a mentir, sí me dio bastante miedo, porque eso era algo nuevo para mí, algo que jamás creí que existiera, al menos en un lugar como este. Recuerdo que a los pocos minutos llegaron los demás maestros, y al verme pálido les conté todo lo que me dijo la anciana, y también de la cosa mala, y del ser que miré en la barranca, pero no me creyeron. Al día siguiente regresamos de nuevo a la escuela para hacer los exámenes a los alumnos, y no salimos de allí hasta después de las 7 de la noche. Cabe mencionar que en la comunidad había luz a base de paneles solares, pero no todos contaban con ese lujo de electricidad, y es que el resto del pueblo se alumbraba con velas. Recuerdo que solamente 2 casitas y la escuela tenían ese privilegio. Pero bueno, ya camino a la casa para descansar, sacamos las lámparas para alusarnos, y después de caminar por 20 minutos, llegamos a la casa y de inmediato nos fuimos a dormir. Ya en la madrugada, una compañera maestra que tenía decía que si la podía acompañar al baño, porque le daba miedo, y más porque éste estaba en el patio, como a 40 metros de la casa. Con mucho sueño la acompañé y la esperé allí por unos metros. Entonces, a lo lejos escuché un gruñido, pero no le di importancia. Segundos después, el llanto de una mujer se escuchó, y en ese momento se me vino a la cabeza eso que me había dicho la anciana. Esa vez hacía mucho frío en la madrugada, porque estábamos en medio de la naturaleza, esperando a que mi compañera terminara de hacer del baño. Algo nervioso le dije que se apurara. Un poco molesta, ella me dijo que no tuviera miedo, que ya casi venía. Gracias a Dios, salió del baño rústico y fuimos caminando lentamente hacia adentro. Pero al pasar por abajo de unos árboles, sentimos como si entre las ramas anduviera algún animal pesado. Se los juro por Dios, que no era sugestión, pero clarito se escuchaba a un animal grande, uno que rugía, uno que se quejaba muy feo, arriba de nuestras cabezas. ¿Qué es eso?, me preguntó mi compañera. Paralizado le dije que no sabía y que mejor nos apuráramos para entrar. Pero cuando estábamos por correr, en ese momento escuchamos cómo de arriba de los árboles nos hablaron con estas palabras. ¡Ey! ¡Vengan para acá! Era una voz de mujer, la cual se escuchaba joven y hasta en un tono bonito, pero de pronto cambió su voz a una más tétrica como de anciana, y por último, aulló como si fuera un perro. Eso nos dio mucho miedo, y ahora sí entramos corriendo al cuarto. De inmediato agarramos un machete, y como tenía una ventana, por allí nos asomamos un poco, y lo que vimos nos asustó un poco más. Fue allí que miramos a un enorme perro, uno de color negro, el cual brincó del árbol y cayó justo en el piso, donde rodó por 7 ocasiones, de derecha a izquierda, y después se incorporó, convertida en un impresionante ser mitad humano, pero también mitad bestia. Hasta creímos que era alguna persona que andaba por ahí de borracha, pero no. Entonces, una vez más, recordé los detalles que la anciana me decía de la famosa bestia llamada la cosa mala, la cual supuestamente era un nahual,
o un ser con la capacidad de convertirse en cualquier cosa, especialmente en un lobo. Les juro por Dios que se dejaron de escuchar los ruidos, y por eso creí que ya todo había acabado. En ese momento me asomé y logré ver a esa impresionante criatura comiéndose a una gallina de un solo bocado. Esa cosa tenía el torso impresionante y un par de patas bien firmes como si fuera un árbol, y una dentadura tan perfecta que les juro que podía romper un tronco por la mitad. De repente la bestia nos olió y trató de meterse por la ventana, y en ese momento gritamos pidiendo auxilio. Pero como estábamos a 500 metros del pueblo, nada ni nadie nos podía ayudar en ese momento. Sentimos cómo esa bestia quitó una lámina del techo y por allí se nos metió. Anduvo por un rato tirando las cosas y rasguñando las paredes, esto como para asustarnos, y luego de unos minutos se fue más adentro. ¿Y cómo rayos fue que no nos encontró? Porque en ese momento nos trepamos a un tapanco, lo más parecido a un ático, y allí nos escondimos sin hacer ruido. Estábamos horrorizados, y después sentimos que ya se había ido, porque apestaba como a pelos quemados. Gracias a Dios ya no estaba ese aterrador nahual, o la famosa cosa mala, así que con machete en mano salimos, y ya no lo vimos. Después que volteo, y veo a una extraña anciana con una lámpara en la mano. Vimos que se iba alejando de la casa, pero como agachada, con una vestimenta roja y negra, moviéndose de un lado a otro, como si le dolieran los huesos. Cuando nos acercamos para decirle que se cuidara, porque la cosa mala estaba por allí, notamos que esa aberración no tenía la apariencia de un ser humano. Cuando le vimos sus pies, descubrimos que estos eran largos y tenían 3 dedos, como con garras de pájaro. Dios mío, esas patas estaban bien feas y negras. Por si esto fuera poco, notamos que su cabello brillaba, y más cuando le echábamos la luz. De hecho, estaba cenizo y como embarrado con manteca. También vimos que traía un palo negro agarrado en sus manos y tenía dedos flacos, y las uñas no eran de ser humano, más bien parecían garras de algún felino. Apestaba a cadáver en putrefacción. Fue allí que esa cosa giró su rostro y al vernos estaba riendo y se movía de un lado para otro y de un brinco que se trepa al árbol. Gritamos nuevamente y al vernos en peligro, en ese momento otro maestro que venía llegando miró a la aterradora cosa y no lo pensó 2 veces. Fue allí que sacó un machete y se le acercó lentamente para golpearla. Primero le tiró un machetazo a la altura del cuello y la bestia ya nada pudo hacer, porque un segundo más le llegó en una pata. Fue así como el aterrador nahual, o la famosa cosa mala, aullaba de dolor, y más al verse superado en tamaño. No le quedó de otra, y corrió para el monte. El pobre maestro le seguía soltando de machetazos en el aire, pero pues ya no había nada. Como pude se lo quité, y lo revisé para ver si estaba bien. Después nos preguntó que qué cosa era eso, y le dijimos que sin duda era la famosa cosa mala, el aterrador nahual. Eso era una bestia que por allí cerca vivía en la comunidad y que sin duda era mala. De inmediato se regó la noticia por todo el pueblo y al enterarse de que nos habían atacado, la gente salió furiosa y fueron tras la bestia. Esa madrugada la buscaron por todo el pueblo, pero no apareció. Así que por miedo nos fuimos a quedar a la escuela. Como la mayoría de los campesinos hombres se fueron a buscar al nahual, unas mujeres se quedaron con nosotros, allí en la escuela. Minutos después nos fueron a despertar para decirnos que se escuchaba como algo gritaba rumbo al monte. Salimos con miedo para escuchar, y en verdad se oía lejos,
pero también a una señora que se quejaba del dolor, mas aparte lloraba. Nos persinamos y luego se volvió a escuchar más y más lejos, hasta que desapareció por completo el ruido. A la mañana siguiente, otro grupo de campesinos fueron a buscar entre los árboles, pero solamente encontraron una mancha de sangre y un cacho de vestido negro. Meses después, el acoso de la cosa mala terminó, al igual que nuestro servicio allí en el pueblo, porque como maestros, y a pesar de que nos pidieron por otro año, la verdad fue que ya no nos quisimos quedar allí por miedo a que la famosa cosa mala o bestia volviera y ahora sí terminara con nosotros. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales del profesor Parra López. Amigos, ¿quién más para contarnos un relato real, verídico, un relato de rancho, que los famosos profesores rurales o los maestros de pueblo, aquellos que van a las comunidades indígenas, los cuales pertenecen a la CONAFE, al fomento de la educación? Lamentablemente no todos quieren compartir las experiencias reales que miran en estos lugares, pero bueno, al día de hoy si algún maestro de pueblo, algún maestro rural o cualquier profesor que nos quiera compartir algún evento me escucha, por favor, se lo suplico, cuenten a la gente, díganles que en verdad esto existe y no solamente son leyendas. Hasta aquí el relato de esta noche. Les quiero dar las gracias de corazón y decirles que Dios me los bendiga, que me los cuide mucho y hasta mañana. Gracias.